Hola, mis queridas guerreras. Bienvenidas al podcast donde hablamos de divorcio y liderazgo femenino. Yo soy Mirelis Mejías, tu coach. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Divorcio y Liderazgo Femenino. He tenido un montón de problemas técnicos el día de hoy para grabar, pero aquí estamos porque me hace mucha ilusión grabar este episodio. Como ya vieron en el título del episodio, voy a estar hablando de un tema que a mí particularmente me afectó muchísimo durante mi divorcio. Es más, me afectó muchísimo antes de tomar la decisión del divorcio, porque antes de tomar la decisión yo estaba teniendo problemas relacionados con la culpa. Y hoy quiero hablar de la culpa y me da mucha satisfacción porque es un tema ya solucionado, aunque reconozco que en ocasiones me veo nuevamente involucrada en este tipo de situaciones, pero ahora tengo la habilidad de reconocer cuando esta culpa viene como una emoción negativa, aunque lo es, pero cuando viene desde afuera y cuando viene para hacer daño y cuando no tiene sentido sentirse culpable. Porque aunque la culpa es una emoción negativa, sí es útil en muchas ocasiones. Pero ahora creo que tengo el discernimiento o utilizo mejor la intuición para saber cuándo esta culpa viene desde el actuar en pos de solucionar los problemas relacionados con la culpa o cuando viene desde entes externos a causar daño y a paralizarme, porque la mayoría de las veces la culpa causa esa parálisis, ese no puedo dar un paso más porque estaría haciendo mal. Entonces, vamos, el día de hoy, yo les voy a primero agradecerles una vez más por escucharme todos los lunes aquí en Divorcio y Liderazgo Femenino por los canales que ustedes prefieren, ya sea Spotify, ya sea Catbox o iBooks. Ahora creo que estoy en Amazon también, pero les agradezco a todos por escucharme y por seguirme también en redes sociales. Ya saben que estamos como Divorcio y Liderazgo Femenino. Entonces, voy a empezar hablando de por qué la culpa tiene como única solución la responsabilidad. Y yo sé que aunque en muchas ocasiones yo empiezo hablando de cuestiones conceptuales, hoy voy a empezar hablando por qué la responsabilidad es ese amigo secreto de la culpa y cómo asumir la responsabilidad de nuestros actos nos puede llevar a aligerar ese peso de la culpa. Y voy a empezar hablando de cuáles son esas raíces que conducen a la culpa en el divorcio. O sea, en mi caso fue antes de tomar la decisión del divorcio, pero durante el proceso de divorcio también me sentía muy culpable. Y esto puede estar dado por diferentes expectativas sociales que hay alrededor de un matrimonio, diferentes roles de género que son tradicionales dentro del matrimonio y los mitos que hay de esa estructura social que es el matrimonio y cómo autoevaluamos negativamente el divorcio en ese sentido. Quiero analizar de dónde proviene esa culpa y de esta manera ayudar a muchas mujeres a abordarla de manera más efectiva. Durante mi proceso de divorcio, yo me sentía la mayoría de las veces culpable, sobre todo por el tema de los niños, más que por estas expectativas sociales que suelen haber, porque también por parte de mi expareja venía mucho esto bueno, si se acaba el matrimonio por tu culpa, los niños van a sufrir por tu culpa. Y es muy curioso porque luego de todo eso yo he tratado de manejar a los niños con la palabra responsabilidad y no culpa. Por ejemplo, si se equivocan en algo o hacen algo malo, rompen algo, yo solo les digo, en vez de decirle es tu culpa no haber hecho esto, es tu culpa que esto haya salido mal, más bien le digo, asume la responsabilidad de haber hecho esto. Es tu responsabilidad poner la mesa. Es tu responsabilidad lavar los platos. Cosas así. Y el divorcio que pueden generar culpa. Porque existe esa presión social para que las parejas permanezcan juntas a pesar de las dificultades. Y esto es muy positivo, permanecer juntos a pesar de las dificultades. Pero a veces quienes eligen el divorcio se sienten culpables por no cumplir con estas expectativas. Porque en el fondo sí tenemos la capacidad de permanecer junto a esta persona
a pesar de ciertas dificultades, pero no tenemos la capacidad de asumir ciertas responsabilidades que están ajenas a nosotras, como por ejemplo el abuso, la violencia física, la violencia emocional, no son dificultades. Esto está por encima de una dificultad y ninguna mujer tiene la obligación de permanecer con su pareja. Ojo, estoy diciendo la obligación porque es una decisión. Y ahí vamos al término responsabilidad. Si una mujer, a pesar de recibir violencia física, violencia psicológica, manipulación, chantaje, incluso violencia económica, a pesar de recibir todo esto dentro del matrimonio, si una mujer decide permanecer en el matrimonio, es su responsabilidad. Es su responsabilidad, pero no es su obligación. Entonces aquí entran estos roles de géneros tradicionales, donde se espera que las mujeres desempeñen el papel de cuidadoras, que mantengan la estabilidad en la familia. Nosotros tenemos un rol fundamental para todo esto, pero no somos las únicas encargadas de mantener la estabilidad en la familia. Entonces, muchas veces, cuando nuestro compañero, cuando nuestro esposo no asume esa responsabilidad de apoyar emocionalmente a la mujer, de mantener la estabilidad emocional en todos los miembros de la familia, o sea, no solo del matrimonio, no solo de él y la mujer, sino también de los hijos si se tiene, o si se vive también con otra persona como los suegros, un sobrino, primos y demás, es mantener la estabilidad dentro de la familia. Nosotras las mujeres nos sobrecargamos con ese rol y cuando las cosas no están funcionando en ese sentido, nos sentimos culpables porque esa persona, o sea, nuestra pareja, no asume su responsabilidad. Entonces aquí volvemos a caer en el tema responsabilidad. Esto nos puede llevar a tener sentimientos de culpa cuando el divorcio interrumpe esta dinámica, cuando empezamos a tener pensamientos relacionados con el divorcio y sabemos que mi pareja no se involucra en esto, mi pareja no se compromete en esto, pero sin embargo es un buen proveedor. Y si empezamos a pensar en el divorcio o en la ruptura o en la separación, nos sentimos culpables porque a pesar de ser un buen proveedor, estamos teniendo pensamientos sobre el divorcio. A pesar de ser buen padre, aunque lo dudo mucho, cuando alguien no se involucra en esto, tenemos erróneamente el concepto de que es buen padre porque sigue proveyendo para los hijos. Pero cuando alguien no se involucra también en la vida de sus hijos, no, a mi modo de ver, no es un buen padre. Mi modo de ver, esto es muy personal. También empiezan a surgir estos mitos, empezamos a alienarnos a estos mitos como la idea de que el matrimonio debe ser perfecto y debe durar para siempre, y esto puede crear también esa sensación de culpa cuando la realidad no cumple con esas expectativas que son poco realistas. Yo me vi muchas veces justificando a mi esposo con el hecho de que, no puede hacer esto porque a cambio hace esto otro. Y dentro de mí yo sentía esa incomodidad, esa incoherencia, y eso me producía mucha culpa, porque yo estaba privando a mis hijos quizás de algo que estaba relacionado con ese rol que quería yo que cumpliera mi esposo dentro del hogar. En este caso, el rol de proveedor, y eso me generaba muchos sentimientos de culpa. Tenemos esa autoevaluación negativa, que es otra raíz común de la culpa, donde podemos culpar a nosotras mismas por el fracaso del matrimonio. Y empezamos a sentir esa carga, a mí me producía mucha ansiedad, esa carga del fracaso, creyendo que podría haber hecho algo más para evitar, o que yo era la responsable de la felicidad de mi pareja. Entonces muchas veces yo sabía lo que me estaba ocurriendo, sabía que estaba siendo incoherente con mis valores, con mis metas, con mis principios como mujer. Y a la hora de comunicarlo, porque siempre fui muy comunicativa, a la hora de comunicarlo y expresarle que no era justo también con él, que yo no fuera capaz de sentirme completa con él, también me sentía culpable por el hecho de estarle haciendo daño al comunicarle una verdad. Y ojo con esto, nunca ser sincera, y no quiero decir ser cruel, nunca ser sincera debe ser motivo para sentirnos culpables. No hay razón para que nos sintamos culpables por el hecho de que no sea un amor correspondido, porque lo más importante es que nosotras nos sintamos bien con nosotras. Eso está por encima de todo. Y cuando usted dentro del matrimonio no está
sintiendo esa armonía, ese equilibrio entre lo que usted sabe que quiere y sabe que está dando, no hay que sentir culpa por comunicar, siempre que sea una comunicación asertiva, una comunicación respetuosa. Usted no es responsable por los sentimientos y las emociones que pueda surgir luego de esto. Yo siempre digo, es mucho mejor una verdad amarga que una mentira lenta. Esta autoevaluación negativa también nos puede llevar a sentir esa culpa, y la presión familiar y las expectativas de los parientes, los amigos, las personas cercanas a nosotros también nos puede llevar a sentir culpa. Podemos sentirnos que defraudamos a nuestros padres. Por ejemplo, mis padres llevan más de 40 años de casados, y cada vez que yo me planteaba el divorcio, por mucho que quisiera negarlo, sentía que de alguna manera los estaba defraudando, aunque en el fondo mis padres sabían que mi matrimonio ya era un fracaso. Y vuelvo a hablar de la palabra fracaso, pero me refiero a que mis padres sabían que yo no me sentía bien. Siempre hemos tenido una excelente comunicación y mis padres sabían, además ya habían pasado ciertas cosas dentro de mi matrimonio, y mis padres sabían que yo no era feliz en ese matrimonio. Pero muchas veces puede ser que retrasemos la decisión o que sintamos la culpa justamente porque podemos sentir que defraudamos a nuestros seres queridos. Yo ya mencioné esta culpa que está asociada a mis hijos. Principalmente las madres podemos experimentar esta profunda culpa por el impacto que pueda tener en nuestros hijos, incluso si la decisión se toma pensando en el bienestar de la familia. Yo sabía que el ambiente en el que estaban viviendo mis hijos no era el idóneo, que la forma en la que percibían el amor, yo no quería que mis hijos creyeran que eso era un matrimonio. Yo no quería que mis hijos crecieran creyendo que así era como estaban condenados, claro, porque yo veía ya ese matrimonio como una condena, ¿no? Y yo no creía que era correcto que mis hijos crecieran creyendo que el amor era eso, que el matrimonio era eso, que el matrimonio era falta de amor, falta de respeto, falta de comunicación, malas caras, inconformidades, insatisfacción. Quería, por el bienestar de mis hijos, que percibieran a su mamá coherente con sus valores y con sus principios, coherente con sus metas, coherente con su manera de ver la vida, y no era eso lo que estaban viendo. Entonces, aunque tengamos en esta decisión y en este proceso de autoflagelarnos por la culpa, este peso de la censura social, a veces creemos que pagando el precio de la culpa vamos a recibir una compensación y asumimos responsabilidades que no nos corresponden. Asumimos ciertos castigos, como por ejemplo la compensación económica. Durante mucho tiempo me sentí culpable al punto de que cedí también por otras cuestiones que ya he comentado aquí en el podcast. Desde el punto de vista económico, asumí muchas responsabilidades justo como para equilibrar esa culpa, como decir, bueno, yo voy a asumir el pago de esta deuda, voy a continuar pagando la hipoteca del departamento aunque no vive en él, aunque tenga que pagar arriendo, voy a dejar que recapacite con respecto a las pensiones alimenticias, si no las quiere pagar ahora, más adelante lo voy a hacer. Este tipo de compensación como que me ayudaba a mí a sentirme menos culpable por el hecho de haber tomado yo la decisión muy justificada del divorcio. Y cuando esta censura agudiza nuestra culpa, cuando esta censura agudiza la culpa moral, esto puede convertirse en un problema que nos puede idiotizar. Nos convertimos en idiotas a la hora de creer que compensamos la culpa. Yo recuerdo cuando leí Crimen y Castigo de Fyodor Dostoyevsky, muchas veces me sentí incluso con mareos y sentía es que la forma en la que Dostoyevsky describe ese castigo que el protagonista, no voy a hacer spoiler por si no se han leído la novela, yo la sentía tan profundamente, me lograba identificar tanto con el protagonista, que muchas veces las mujeres dejamos de alimentarnos, sabemos que nos podemos enfermar y decimos, yo me merezco esto, yo merezco enfermarme, yo merezco dejar de alimentarme bien, yo merezco pasar noches sin dormir. Y llegó al punto que incluso mis hijos en algún momento se enfermaban y yo me sentía que yo merecía pasar las noches solas y ir sola a un hospital y pagar yo sola el seguro médico de mis hijos, porque esa es la forma en la que yo compensaba la culpa de haber separado a mis hijos de su papá. Y en esta novela, se la recomiendo a todo el mundo, es
una forma muy clara de visualizar esos sentimientos de culpa como el protagonista. Estoy tratando de no hacer spoiler de la novela, pero como el protagonista comienza a hacer obras que van más allá de su responsabilidad para equilibrar estos sentimientos de culpa y sentir que no es tan mala persona. En el divorcio no se trata de ser o no una mala persona. Se trata de encontrar ese centro tierra, ese equilibrio, esa esencia de nuestro bienestar. El divorcio finalmente termina siendo una decisión de bienestar, una decisión de autocuidado. Cuando somos las mujeres las que decidimos el divorcio. Estoy haciendo este episodio, estoy hablando de esto porque justamente se ha incrementado el número de mujeres que solicitan el divorcio por encima de los hombres. Porque los hombres no es que crean que las cosas están, los hombres no es que no vean que el matrimonio está. Y muchas veces ya lo hemos comunicado. Los hombres sienten. Nuestras parejas saben cuando las cosas están mal. Y saben porque muchas veces se los decimos, pero también lo saben porque lo sienten. Pero no quieren hacerse responsables. Y el no hacerse responsable no implica que nadie va a ser responsable. Ambos somos responsables, pero como esta pareja no quiere asumir esa responsabilidad dentro de lo que ya no está funcionando, y un matrimonio es justamente ese equilibrio entre los dos, y no hay un equilibrio real, nosotras empezamos como que, imagínense una balanza, ¿ya? Si empieza a caer peso de un lado y a faltar peso del otro, todo se va inclinando hacia un lado de la balanza. Y comenzamos nosotras las mujeres a cargar con esa responsabilidad. Y se convierte en tanto, que se acumula y se convierte solo en culpa. Y terminamos por no hacer una buena discriminación de lo que está bien y de lo que está mal. Cuando vivimos para satisfacer a los demás, ya no somos auténticas. Cuando vivimos para satisfacer a nuestra pareja o cuando vivimos para satisfacer a nuestras amistades o a nuestros familiares, dejamos de ser auténticas dentro del matrimonio y elegir entre satisfacción a todo el mundo y entre satisfacción personal es libertad. Si tú quieres ser una mujer libre, y no me refiero a libre, no atada a ningún hombre, o esa no es la palabra, no involucrada con algún hombre o con algún proyecto familiar que a fin de cuentas viene siendo también el matrimonio. Si quieres ser libre, pero libre emocionalmente, sino más bien libre, ligereza, estar libre sin estar cargando con creencias limitadas, sin estar cargando con lo que pueda decir la gente, sin estar cargando con esa culpa que te genera el hacer lo que los demás consideran correcto. Si quieres ser libre realmente, tienes que atreverte. Y fíjense, esto es puro atrevimiento. Tienes que atreverte a no caerle bien a los demás. Tienes que atreverte a no gustarle a los demás. Tienes que atreverte a incomodarle a los demás. Y la culpa, al ser una emoción negativa, puede ser paralizante y genera esta incapacidad real de moverte, esta incapacidad real de asumir esa responsabilidad de no caerle bien a todo el mundo, de no hacer lo que los demás esperan de ti, de ir en contra de lo que está establecido. Y yo recibí muchas críticas, incluso de mujeres, pero en el momento en que yo decidí que yo no estaba alineada a mi visión de vida, mi visión de futuro, incluso la visión de futuro de mis hijos, a mí dejó de importarme lo que los demás pudieran creer de mí. Y esto es muy difícil. Y yo estoy segura y estoy consciente y estoy con los pies en la tierra de que es muy difícil, porque por mucho que yo decía, no tengo que hacerle caso a los demás, no me importa, en el fondo sí nos importa. En el fondo sí te importa cuando es tu mamá la que te dice que no estás haciendo lo correcto. En el fondo sí te importa cuando es tu hermana quien te dice no estás haciendo lo correcto. Y en el fondo sí te importa cuando la gente que ha estado cerca de ti, que te ha apoyado quizás con tus hijos, que te ha apoyado incluso desde el punto de vista económico, que ha estado cerca de ti, la gente esa te dice que estás haciendo lo incorrecto y sí te importa. Entonces es una cuestión de valor. Enfrentarse a esa culpa, asumir esa responsabilidad, requiere de mucha valentía, de mucha lucha constante. Pero al final yo les digo que vale la pena, porque hoy yo siento ese estado de libertad, de estar alineada con mis principios, con mis valores, con mis sueños, con mis metas, con mis aspiraciones. Esta responsabilidad implica tomar medidas, tomar acción, reaccionar ante determinadas situaciones o ante determinadas acciones. E incluso no tomar acción, porque muchas veces me tuve que quedar como, ok, no voy a reaccionar, no voy a responder, porque esto traspasa mis límites
y no tengo por qué dar explicaciones en este sentido, incluso con personas muy cercanas a mí y quedarme callada. Y es por eso que es muy importante la meditación. Es muy importante hacer journaling. Escribir cómo te sientes, escribir qué estás pensando, escribir cuáles son esas metas que persigues para aligerar esa culpa. Y la responsabilidad termina siendo la puerta de salida a esa transformación real que necesitas. Hacer lo que debes y estar en sintonía con lo que quieres, eso es lo que hacen las personas maduras. La responsabilidad es pasar de la culpa y esto implica un cambio de perspectiva. Es darte cuenta que no existe el camino A y el camino B solamente. Es darte cuenta que entre el camino A y el camino B tienes un sinnúmero ilimitado de opciones. Es comprender la diferencia entre culpa y responsabilidad. Es estar consciente de las causas que te llevan a sentirte culpable. Es aprender de la experiencia. Es asumir la responsabilidad de lo que sí eres responsable. Es hablar con las personas afectadas por tus decisiones. Y esto implica hablar con tu ex esposo y expresarle cómo te sientes y expresarle qué quieres y por qué lo quieres. Es trazarte metas claras, es auto-perdonar y establecer tus objetivos específicos. Ahora voy a hablar sobre cómo liberarnos de esta culpa. ¿Qué podemos hacer para liberarnos de esta culpa? En el contexto del divorcio es muy desafiante, pero a la vez es esencial pasar por la culpa, porque fíjense que la culpa también nos permite en algunos momentos determinar o decidir no hacer más una cosa. Y, por ejemplo, si alguna mujer se ha visto involucrada en una cuestión relacionada con la infidelidad, por ejemplo, luego de cometer un acto de infidelidad, se siente culpable por esto. Y en este caso, a pesar de ser una emoción negativa, la culpa viene a cumplir un propósito. Y es al hecho de que decidamos no volver a cometer una infidelidad. Entonces, luego de sentirnos así culpables por una infidelidad, tomamos la decisión de no volver a cometer la infidelidad. Y nos queda claro qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. En este sentido, la culpa es muy positiva, a mi manera de ver, porque nos permite diferenciar el bien del mal y tomar decisiones. Pero esta culpa transmuta a responsabilidad. Te haces responsable de tus actos y decides no volver a hacerlo más. Pero hay otras culpas que son autoimpuestas y quiero hablar de algunos pasos que nos pueden ayudar a liberarnos de esta culpa en situaciones en las que nuestro esposo es quien ha manipulado o ha ejercido presión para que sintamos esa culpa. En primer lugar, yo digo, siempre hay que reconocerla y aceptarla. Hay que reconocer que nos estamos sintiendo culpables y aceptar esa culpa. Ya más adelante vamos a ver cómo en realidad no somos culpables, pero primero hay que reconocer que el sentimiento que tenemos es de culpa. Hay que reconocer que estamos experimentando esos sentimientos y aceptar que todas las emociones que están saliendo de ese sentimiento podemos abordarlas de manera efectiva. Segundo, y es lo más importante cuando has sido manipulada para sentirte culpable, y es comprender las dinámicas de manipulación de tu expareja. Si sientes que tu ex esposo te manipuló, o sea, solo lo sospechas, trata de comprender la dinámica que hay detrás de eso, las dinámicas específicas de cómo hizo que tú te sintieras culpable. Y yo en mi caso sentí y pude identificar, es más, hice una regresión al pasado para identificar todas las veces y de todas las formas que mi expareja hizo hacerme sentir culpable en ese sentido, como con los niños, como con la familia, como con las propiedades que habíamos adquirido, los rollos económicos en los que estábamos, y esto me ayudó mucho a desvincularme de esa manipulación y recuperar el control sobre mis decisiones. Y ya lo he dicho muchas veces, esto me costó muy caro. Todavía el día de hoy yo estoy cargando el peso económico de toda esa manipulación, pero lo estoy haciendo con responsabilidad. Por mucho tiempo yo estuve en ese papel de víctima. Esto no es justo, yo no me merezco esto. Y cuando tomaba cierta decisión para exigir mis derechos o para poner límites, también empezaba a sentir de nuevo este sentimiento de culpa, como que una cosa no tiene que ver con la otra y por qué yo tengo que exigir ahora en estos momentos y en el otro momento no lo hice, que nunca es tarde.
y porque si algo no es tu responsabilidad, no tienes por qué asumir. Y estoy consciente de que todo el mundo percibe las cosas de manera distinta, pero la percepción de los demás tampoco es asunto. Entonces, yo asumí la responsabilidad de lo que sí podía hacer para librarme también de esa manipulación y de esa dinámica repetitiva para hacerme sentir culpable. Entonces comencé por establecer límites claros. Y esto les digo, si tu familia ejerce presión sobre tu decisión, es importante que establezcas límites claros y comunicar tus necesidades de manera clara y específica. Y si tienes que dejar de hablar con alguien o si tienes que dejar de comunicarle a alguien algo respecto a tu vida, hazlo. No estás en la obligación de contarle todos los detalles a tu familia. No estás en la obligación de ser abierta y transparente sobre tus emociones y sobre tus sentimientos. Aunque es muy importante que recibas ayuda y apoyo de familiares y amigos, explica siempre tu perspectiva y por qué tomaste la decisión de divorciarte. Pero cuando tú lo consideres y si recibes una respuesta que no está alineada con tu decisión, es preferible que no comuniques nada más. Si alguien te pregunta, por poner un ejemplo, hey, ¿y cómo estás llevando el proceso de divorcio? Así usted llore todos los días. Si esta persona no está alineada con usted, le dice, bien, gracias, y nada más. No le estoy dando explicaciones, ay, ahí más o menos que el niño se me enfermó y sola tuve que hacer esto, ahí más o menos que no me alcanza. No dé explicaciones de esto a nadie que no esté alineado con su decisión. Reciba ayuda real, porque además el mundo se trata de energías. Y cuando usted abre a este tipo de personas, que yo no estoy diciendo que sean personas malas, pero son personas que están con determinadas creencias que no están alineadas a la suya. Y si usted ya hizo el trabajo de eliminar esas creencias de su vida, usted ya hizo el trabajo, tomó la decisión y se hizo responsable de su decisión, abrir su campo energético a este tipo de personas que vienen a usted con una energía distinta, desgasta e interfiere en esa abundancia que usted puede recibir del mundo después de estar alineada con sus propósitos y sus valores. Entonces, no comparta información con este tipo de personas. Si es una tía, si es una mamá, si es una prima, si es una hermana, ¿cómo te va con el divorcio? Bien, gracias. Explica tu perspectiva a esas personas que están realmente apoyando, a esas personas que están realmente entendiendo en la situación que estás y tienen la voluntad de ayudar. Siempre lo digo en todos mis podcasts, busca apoyo profesional, busca ayuda profesional y no solo, y a mí me causa mucha gracia porque cuando yo hago el trabajo de búsqueda en internet sobre cuestiones que a las mujeres les interesen con el tema del divorcio, solo me salen páginas de abogados, solo salen páginas de ayuda para un divorcio, como si el único apoyo que necesitaran las mujeres en el tema de divorcio fuera un apoyo legal. Y el 90% de las búsquedas que yo hago relacionadas con el divorcio femenino están alineadas o están asociadas a una página de derecho, de abogados y demás. Ya vamos a entender a mi abogado, pero yo creo que las mujeres, más que un apoyo en el tema legal, necesitan un apoyo emocional. Entonces busca las herramientas para abordar tus emociones. Busca las herramientas para tomar decisiones más saludables. Busca las herramientas para liderar tu vida, para sentirte en armonía con tu nueva vida. Y créame, es increíble. Si quien me está escuchando está atravesando un divorcio hoy y está sintiendo dolor, culpa, ira, rabia, yo le digo, usted no tiene idea de la increíble oportunidad que está teniendo en este momento de rehacer su vida. Si tienes más de 30 años, es mejor todavía, que ya tienes la madurez suficiente, ya tienes un autoconocimiento de ti misma, aunque increíblemente yo sé que puedes conocerte más, pero tienes sobre todo la madurez suficiente como para saber qué quieres en tu vida y alinear esa vida, alinear esas metas a esos deseos, a esos anhelos. Y aunque tú eres pareja, aunque tu familia te diga que es muy difícil después de los 30, que es muy difícil una vez que estás divorciada y que tienes hijos, conseguir lo que tú quieres, yo le digo, mentira, usted puede conseguir y está en la mejor oportunidad de conseguir todo lo que se proponga en la vida. Solo tiene que estar abierta a la abundancia, solo tiene que trabajar sobre esas creencias y taparse los oídos hacia lo que otras personas puedan creer sobre su decisión.
igual, si fue su pareja quien decidió el divorcio, si no fue usted quien decidió el divorcio, está también ante una increíble oportunidad. Y miren lo que les voy a decir, porque tengo a una persona que está pasando por esto. Fue su pareja quien tomó la decisión del divorcio y es ella quien sufrió en un inicio la separación de la familia y demás. Y en cuanto ella empezó a recuperarse, y de esto también voy a hablar en el próximo episodio, en cuanto ella empezó a recuperarse y él empezó a percibir esa nueva energía, porque es una energía de liderazgo. En cuanto él empezó a percibir esa energía, regresó, pero no regresó porque realmente estuviera arrepentido. Regresó porque hay brillo en una mujer recuperada. Hay un brillo increíble. Nadie sabe de dónde sale ese brillo, pero usted sí. Y eso produce incertidumbres, y eso produce dudas, y eso produce necesidad de saber qué es lo que hay ahí. Necesidad de saber por qué es tu cambio. Y cuando esto ocurre, muchas mujeres terminan regresando con su expareja, creyendo que hay un arrepentimiento genuino. Y comienza nuevamente el ciclo de la culpa y el ciclo de las irresponsabilidades y el ciclo de el desamor, de la falta de respeto, de la falta de comunicación. A menos que se haga un trabajo real con un profesional, eso no tiene sentido. Es muy importante que hables con personas de confianza, que compartas tus sentimientos con amigos cercanos o familiares que te brinden un apoyo incondicional. A veces expresar tus preocupaciones puede aliviar esa carga emocional. Practica el autocuidado. Lo digo y lo repito en todos los episodios, porque dedicar tiempo a ti misma, a realizar actividades que te hacen sentir bien, no solo te mantiene ocupada y te hace olvidarte de esa culpa, sino te ayuda a mantener un estilo de vida saludable que incluye a veces el ejercicio, la meditación y la alimentación equilibrada. Y esto no hace mal por ninguna parte. Esto solo contribuye a tu bienestar. Siempre que puedas, reevalúa tus valores y tus prioridades. Recomiendo y hallo que es un método infaliblemente positivo. No hay forma de que esto no pueda generar un bienestar. El que hagan journaling, que escriban en un diario, que escriban su reflexión, que reflexionen sobre sus valores, sus prioridades, que tomen decisiones alineadas con sus metas, con su bienestar, en lugar de ceder ante la culpa impuesta por otros. Establece metas que puedas cumplir, metas que empieza con metas cortas, metas pequeñas. Ahora no te propongas bajar 20 kilos, proponte bajar 3 kilos. Ahora no te propongas caminar o salir a correr todos los días. Proponte salir a caminar y en vez de tomar el auto 2 o 3 veces a la semana. A mí me encanta caminar. Yo podría irme en el auto todos los días a la oficina y prefiero caminar. Solo lo tomo cuando el clima de Quito ya no me deja otra alternativa. Pero prefiero ir caminando porque en esa caminata voy escuchando mis podcasts, voy escuchando meditaciones y me conecto conmigo misma. Además de que es buenísimo para la salud. Tomo el sol, me dedico a ver cosas lindas, porque el mundo, la calle, la gente está llena de cosas lindas. Trato de sonreírle a la gente, trato de ver la belleza en un árbol, la belleza en una nube, la belleza en una mascota que se me cruce por el camino. Entonces es muy importante que camines, que salgas solo a caminar. Perdónate a ti mismo. Es un paso crucial. Después de yo sentir tanta culpa durante tanto tiempo, ese proceso de autoperdón fue un proceso de liberación. Recuerda que eres humana y que cometes errores. Aprende a perdonarte por cualquier decisión que consideres que haya sido un error. Analiza qué de positivo hay en el hecho de que hayas cometido ese error y perdónate. Sobre todas las cosas, visualiza. Hay un ejercicio, voy a dejarles un ejercicio de visualización futura en un intermedio de estos episodios. Quiero dejarles un audio con un ejercicio de visualización para que te sientas más empoderado, para que te sientas más fuerte y te sientas en control de tu vida. Esto te ayuda a mantener la motivación y a superar esos sentimientos de culpa. Recuerda que liberarte de la culpa es un proceso gradual. Recuerda que no es un proceso que tú vayas a lograrlo de la noche a la mañana. Y yo no puedo decirte que te va a tomar un mes. Yo no te puedo decir que te va a tomar una semana. Porque cada persona puede necesitar tiempos diferentes.
la paciencia y el apoyo que te deja a ti misma son claves en este viaje de empoderamiento y de liderazgo después del divorcio. Hasta aquí el episodio de hoy. Espero tenerles la próxima semana. Hasta entonces, abur abur.